Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este primer domingo de Pascua, comúnmente llamado de Quasimodo o Domingo in Albis, debido a que un día como ayer los neófitos que habían llevado durante toda la semana sus vestimentas blancas las deponían. Pues bien, el Evangelio de ese primer domingo de Pascua nos presenta a Jesucristo dándole a sus discípulos, a sus apóstoles, el saludo pascual, la paz, pax vobis, uno de los dones más inefables que nos ha otorgado el Príncipe de la Paz. Es nuestro Señor Jesucristo, el don divino de la paz que solamente Él puede dar. Apenas hubo nacido allá en Belén, cantan los ángeles ese himno eternamente nuevo y eternamente bello. Pax hominibus bone voluntatis. Paz a los hombres de buena voluntad. Isaías lo llama el príncipe de la paz. Y esa es la paz dada a los apóstoles, envuelto ahora en las claridades de la resurrección. Y esa paz la busca anhelante la humanidad. Lo comprobamos a diario, máxime hoy en día, cuando la seguridad, la inestabilidad, desde todo punto de vista, los hace temblar. Basta escuchar desde políticos hasta artistas, pasando por futbolistas que les explotan petardos alrededor y anhelan por la paz. Hasta algunos rezan por la paz. Y es esa paz anhelante que busca la humanidad, tanto en el orden de la familia, como en el orden internacional, tanto en el orden social como en el orden individual. Fatigada, la humanidad va pidiendo la paz y no la encuentra. Y no la encuentra porque la pide a sus propias ambiciones y egoísmos. Esa paz no se firma en pedazos de papel que la condiciona y que la sustrae y que busca apartarse del odio abrasador que quema. Por más premios Nobel que se adjudiquen a los emisarios del demonio, llámese Kissinger, llámese Pérez Esquivel, conocido entre nosotros, Premio Nobel de la Paz, ese fantoche, esa paz no se firma en pedazos de papel, no se adquiere tampoco por los premios Nobel, no se consigue por muchos encuentros interreligiosos que se concerten entre los súbditos del anticristo. Esa paz la firmó Cristo con su sangre. Es la paz de Dios. No la que promete el mundo, sino la paz celestial, verdadera, permanente, y que hace dichosos a los que tienen suerte de poseerla. La paz de Jesucristo es una paz espiritual, que consiste en la tranquilidad del orden. Muchas veces lo hemos dicho. Esa es la definición que da San Agustín de la paz. Tranquilidad del orden. Y hacen falta ambas condiciones para tener la paz. En un jardín de la paz, como le llaman, porque eso no es un camposanto, es un jardín y no es de la paz. En ese jardín hay mucha tranquilidad, a punto tal que los hippies van y hacen happenings. Pero no hay orden, porque ese jardín está guardando huesos podridos que están reclamando la resurrección, están reclamando el orden. Y entonces no hay paz, hay tranquilidad. Y entonces no es lo mismo llamarlo jardín de paz que llamarlo como corresponde camposanto, que ya no existen, por supuesto, porque están todos profanados. En una cárcel
sobre todo en un campo de concentración, hay mucho orden. El orden de la metralleta o el orden de la cachiporra. Pero no hay tranquilidad, porque los que están allí encerrados tienen miedo y ven en cualquier momento atentada su seguridad. Entonces la paz requiere la tranquilidad en el orden. Y cuando decimos déjenme en paz, estamos simplemente reclamando tranquilidad. O puede ser que estemos reclamando orden. Pero hacen falta ambas cosas. El pecado había puesto un muro de separación entre Dios y su criatura. El hombre se había declarado en guerra contra Dios, declarándose enemigo suyo. Dios apartó el rostro de los hombres, aplastándoles con el peso de sus iniquidades. Y surgió esa triple guerra que el hombre declaró contra Dios, contra sí mismo y contra el prójimo. Pero Jesucristo vino y nos redimió, restableció los lazos que nos unían con Dios, ofrece el precio de su sangre y nos da la paz. Realiza lo que no pudo realizar ninguna institución, ninguna filosofía, es decir, unir el corazón del hombre con el corazón de Dios. El pecado puso en guerra al hombre con el prójimo a causa de sus malos apetitos y deseos de concupiscencia. El hombre caído daba satisfacción a esos apetitos, a esos deseos desordenados, y de ahí las ofensas, las guerras, las contiendas, los odios de hombres entre sí, de pueblos, de razas. Cristo infunde el Espíritu Santo, que llena de caridad nuestra alma, hace de la caridad el precepto del Evangelio, y con la caridad el hombre tiene o puede tener paz con el prójimo, puesto que la caridad quita el triple obstáculo a la paz con el prójimo, es decir, la soberbia, la ira y la iniquidad. Con respecto a la paz, la doctrina cristiana es a la vez extremadamente simple y elevada. Se resume en esas dos proposiciones del Señor. Os doy la paz, no os la doy como la da el mundo. Quiere decir que hay una paz de Cristo y una paz del mundo. Una paz verdadera y una paz falsa. Existe una paz verdadera para los hombres fieles al Señor Jesús. Esta paz no es la paz del mundo. Sobre este último punto el profeta ya había dicho que no hay paz verdadera para los impíos. No hay paz verdadera para los impíos. Ahora bien, todos estos que concertan tratados de paz u organizan desde el año 86 reuniones interreligiosas para pedir, son impíos. Son impíos. Y por lo tanto no hay paz para los impíos. Sigan firmando tratados, sigan organizando encuentros en Asís o en Asos y no encontrarán la paz porque son impíos. Y cada día son más impíos y cada día más esos contratos, esos tratados o esos encuentros son cada vez más impíos. Año tras año la impiedad aumenta. Y por lo tanto no obtienen, no alcanzan la paz. El mundo, la contraiglesia, por la cual el Señor no ruego por el mundo, tiene ciertamente la pretensión de dispensar la paz. El mundo pretende satisfacer y colmar las aspiraciones de los hombres. Si el mundo consigue obtener para sus adeptos la paz de un infierno indoloro, no deja, sin embargo, de ser un infierno. Y ese infierno indoloro, en una paz ficticia, es la que le va a ofrecer y la que van a aceptar los hombres de parte del anticristo. Y esa será la paz del mundo. Una tranquilidad en el desorden. Una tranquilidad, sobre todo económica, en el desorden.
y es la paz impía del anticristo. Infierno indoloro. Linda expresión. ¿De dónde la sacó, padre? Del padre Calmel, conocido por ustedes la mayoría. Y dice así: si el mundo consigue obtener para sus adeptos la paz de un infierno indoloro, no deja sin embargo de ser un infierno. Salvo que se conviertan, los mundanos conocerán el último día que ya vivían efectivamente en el infierno, y que el infierno no puede seguir siendo indoloro. No hay paz para los impíos. La paz que da Jesucristo es una paz en el amor y en la cruz. Es importante considerar que esta paz no se da nunca en la facilidad, en la cobardía, en el egoísmo, hacia donde suspiramos los pobres hombres carnales. La paz que da Jesucristo responde a otra aspiración. Viene a escuchar la plegaria temblorosa de los hijos de Dios que se saben pecadores, pero que tienen buena voluntad. Señor, danos la fuerza de permanecer fieles. Somos tan impuros, tan pobres, que esta fidelidad no es posible sin ser probados en el interior por los sacrificios que pedís de nosotros. No la podemos obtener sin ser afligidos afuera por las pruebas que te agradará enviarnos. Señor, danos solamente en el corazón mismo de la lucha y del sufrimiento el seguir siéndote fieles y el amarte. Nuestra cruz es indispensable para cooperar a la redención del mundo. Danos solamente el no cansarnos de cooperar con esa redención, de no dimitir debido al cansancio y a los fracasos. Cordero de Dios, la paz que te pedimos es la de los pobres pecadores que se saben tales y aceptan las consecuencias del pecado. Débiles discípulos que quieren, sin embargo, amarte, trabajar en tu obra y que aceptan poner el precio. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que lo destruyes por tu cruz. Danos tu paz, que es la paz crucificada. Y no hay otra. Y si buscamos una paz que no sea crucificada, una paz que crucifique, será la paz del mundo, la paz del anticristo. Tales son los santos deseos que viene a colmar el benignísimo Jesús. Los deseos del hombre carnal se vuelcan hacia una paz y una felicidad que hacen abstracción del destino sobrenatural, que hacen abstracción del estado de caída y de redención del hombre. No existe el hombre natural. Jamás existió. Existió el hombre elevado al orden sobrenatural, el hombre caído y ahora el hombre redimido. No hay otro hombre más que ese. Y una vez que el hombre cayó de su estado sobrenatural, solamente podía ser elevado por la cruz, ser redimido, y hoy por hoy en ese estado de redimido no hay otra forma de obtener la paz que a través de la cruz. Los deseos del hombre carnal hacen abstracción de todo esto. Los santos deseos de la gracia no pueden volverse sino hacia una paz y una felicidad de gracia. Una paz y una felicidad que piden la purificación del alma por el amor y a la unión por amor al Salvador crucificado para la redención del género humano. No es jamás en un sentido de facilidad, sino siempre en un sentido de tensión, de cruz, de amor generoso. Resumidamente, es en un sentido de iglesia militante y no peregrina. Iglesia militante, iglesia que milita, que lucha, que combate contra los enemigos del alma, de la iglesia y de la fe. Es en ese sentido de iglesia militante que es necesario escuchar la buena nueva de los ángeles de Belén. Paz a los hombres de buena voluntad.
Y es necesario pronunciar la gran plegaria del santo sacrificio: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, danos la paz, en ese mismo estado de tensión, de paz militante. Pero para eso es necesaria la fe. Y la fidelidad a la fe. Y el Evangelio de hoy nos narra también cómo la infidelidad fue vencida por el amor, por la caridad. Santo Tomás estuvo verdaderamente obstinado en su incredulidad. No se hallaba con los demás apóstoles. Primer problema. El domingo de resurrección por la noche, Tomás no estaba. Después de la crucifixión, después del sábado, Tomás se había apartado. Primer error de Tomás. Se fue. Puede ser, y si en el puede, será hacia el fin de los tiempos, que ya lo vivimos, que tengamos que vivir en soledad. Las circunstancias nos lo impondrán. Pero huir, apartarse, mientras uno pueda, de la pequeña comunidad en la fe y por la fe, no es bueno. Tomás no estaba. Y porque no estaba, a lo largo de la semana, entre la semana de Pascua, el domingo pasado y este domingo, que tiene lugar la segunda aparición de nuestro Señor para Tomás, en medio de esa semana los apóstoles lo habrán encontrado y le habrán dicho: hemos visto al Señor, el Señor resucitó, y él se obstinó en su infidelidad, en su incredulidad. La primera vez que se encontró con ellos nuestro Señor, Santo Tomás, por orden de nuestro Señor, todos a porfía le habían dicho: hemos visto al Señor. Aquella escena sin duda se habrá repetido muchas veces a lo largo de esta semana, y contra la afirmación unánime de todos los condiscípulos se habrá estrellado la obstinación indomable de Santo Tomás. Hemos visto al Señor, le dirían ellos. ¿Al Señor?, respondería Tomás. Imposible. Pero lo hemos visto con nuestros ojos. No puede ser. No era Él. Os habéis equivocado. Pero si nos ha mostrado las manos, los pies y el costado con las cicatrices de las heridas, nos ha hablado, ha comido delante de nosotros, ha repartido entre nosotros las obras, estaríais soñando, o era un fantasma. Eso mismo creíamos nosotros, pero Él mismo nos ha sacado de nuestro engaño, dándonos a tocar sus manos de carne y hueso como las nuestras. Pues no lo creo. Vamos, Tomás, no seas así. Ya nos conoces, recuerdas muy bien que en otra ocasión también tomamos a Jesús por un fantasma. Recordarían cuando estaban en la barca en medio de la tormenta, cuando Jesús caminaba por las olas. Pero también nos hemos convencido de que era Él. Además, ya antes de aparecerse a los discípulos, Él les diría: se había manifestado a María Magdalena, se manifestó a Pedro, a nuestros dos amigos discípulos de Emaús, a Cleofás y su compañero. Pues ya os he dicho que no lo creo, y os certifico que si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, si no metiere mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en la herida del costado, no creeré. Qué pintura tan viva, la de la obstinación de muchos incrédulos modernos. No creen, ni quieren creer. ¿Por qué? Pues, como por Santo Tomás, porque no y porque no. Milagros, profecías, patrañas, dicen. Pero, ¿y el hecho de la resurrección de Jesucristo, atestiguado por centenares de testigos,
cuyo testimonio consta en documentos de autenticidad y autoridad innegables, más innegables que las de cualquier otro documento de la antigüedad e incluso de la modernidad. Los testimonios, los documentos que prueban la resurrección de nuestro Señor son más verídicos que los documentos que pretenden los revolucionarios hoy en día en nuestras patrias. A las razones y a los hechos no opone la incredulidad más que estúpidas negaciones. Se dará el caso de que uno ha estado en Lourdes y ha presenciado alguno o algunos de los milagros estupendos comprobados científicamente y arguirá con alguno de esos argumentos ridículos: ni por esas, no lo creo, no lo creo. Y a ese tal no le vayáis ya con razones. No le aduzcáis el testimonio de otros más incrédulos que él, rendidos por fin a la evidencia de la verdad. No perdáis el tiempo. Rogad más bien por él para impetrarle la gracia de Jesucristo, única que puede ablandar esa dureza. Y así habrán hecho los discípulos con Tomás. Pues bien, basta. No vamos a seguir discutiendo. Y el domingo siguiente, Tomás estaba reunido con el resto. Lo único que rindió a Santo Tomás fue la misericordia y el amor de Jesucristo. Consideremos ese exceso, y si vale la frase, esa obstinación del amor divino. A la obstinación de la incredulidad de Tomás se opone la obstinación del amor de Jesucristo. Sí, que a la obstinación de la incredulidad opuso el Salvador una verdadera obstinación de misericordia y de amor. A la dura cabeza de Santo Tomás opuso la ternura inefable de su corazón divino. Y a los 8 días de su primera manifestación se aparece de nuevo el Señor a los apóstoles, ahora sí, presente Tomás. Y después de saludar a todos con su paz, se dirige inmediatamente al discípulo incrédulo, anonadado, sin duda, aterrado por la evidencia de lo que antes había negado. Y con un divino imperio le dice: Tomás, mira mis manos, mira las señales de los clavos, contempla las llagas, trae tu dedo y mételo aquí en el agujero de los clavos. Señalen bien, noten que Jesús es terrible. ¿Santo Tomás tenía necesidad de meter el dedo ahora en los agujeros? No, pero lo había pedido. Ven, Tomás, pon el dedo tuyo en los agujeros de los clavos en mis manos y en mis pies. Ya basta. Trae tu mano y métela en la llaga del costado. Jesús es terrible. Entonces, si queremos enfrentarlo a Jesús, y si Él en su misericordia se enfrenta, porque podría haberlo dejado a Tomás, pero lo enfrentó. Pero si lo enfrenta, lo va a enfrentar de esta manera. Y le hizo poner el dedo en los agujeros de los clavos y meter la mano en la llaga del costado. Y allá en Roma, en la Basílica Santa Cruz de Jerusalén, está la falange, el hueso del dedo de Tomás, junto a las otras reliquias de la Vera Cruz, para testimonio. Y le hizo meter el dedo en los agujeros. ¿Qué haría Tomás? ¿Metió de hecho sus dedos en la herida de las manos y su mano en la herida del costado? Él sin duda se encogería, protestaría que sin esto ya creía. Mas el Señor le forzó a que verificase la condición que él mismo había puesto para creer. Y tomándole la mano se la hizo meter en su costado. Y entonces, en esa actitud, le dirigió aquel severo reproche.
Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Pobre Tomás. A esto sí que no se resistió. Y humillado, avergonzado, dobladas las rodillas, baja la cabeza, exclama: Señor mío y Dios mío. Y esa oración de Tomás, de Santo Tomás, está indulgenciada en el momento de la elevación de la Santa Hostia y del Santo Cáliz después de la consagración. Indulgenciada, la última indulgencia concedida fue por San Pío X. Ya venían con otras indulgencias, la última fue concedida por San Pío X. Hermosa confesión. Con ella resarció Santo Tomás todas las quiebras de su incredulidad. Y como notan los santos padres, más nos aprovechó a nosotros la incredulidad retractada de Santo Tomás que la fe menos morosa de los demás apóstoles. Si el Señor permitió las dudas de Santo Tomás, fue justamente para, como dice San Gregorio Magno, no solamente para que Tomás tocase y creyese esas llagas, sino que al tocar esas llagas, sanase nuestras llagas en nuestra alma, sanase las llagas de la incredulidad en nuestra alma. Confesemos también nosotros con el apóstol, no ya incrédulo, sino fervorosamente creyente, el señorío supremo y la divinidad de Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Y confesémoslo especialmente a la elevación, como nos enseña la Santa Iglesia. Mas no dejemos tan fácilmente la llaga del sagrado costado. Con mayor credulidad aún que Santo Tomás, pidamos al Señor que nos permita también a nosotros no solamente introducir nuestra mano en su costado, sino sobre todo nuestro espíritu y todo nuestro ser en esa divina llaga. Verdaderamente el favor concedido a Santo Tomás no fue solamente un argumento para inspirarle la fe, sino más aún un regalo señaladísimo que todos le envidiamos. Dichosos nosotros si hallamos entrada en aquel santuario de la divinidad, no solamente ya para creer, sino sobre todo para amar y para abrazarnos en el amor. Pero para que nos ayude a obtener del Señor esta gracia de las gracias, reproduzcamos ahora una ferviente plegaria de un cartujo, anónimo, por supuesto, fines del siglo XV. Y con esto termino. Rey Jesús, Salvador de los fieles, que quisiste fuese abierto vuestro costado por la punta de una lanza cruel. Yo os suplico humilde y ardientemente, me abráis las puertas de vuestra misericordia, y me concedáis entrar por la ancha abertura de vuestro adorable y santísimo costado hasta el interior de vuestro corazón infinitamente amable, de suerte que mi corazón quede unido a vuestro corazón con un lazo indisoluble de amor. Herid mi corazón con vuestro amor, traspasad mi costado con la lanza del soldado, y quede mi corazón abierto a vos solo, y cerrado al mundo y al demonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.